presidente. Necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Buenos días. A partir de este momento, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, inicia Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República. Saludamos a quienes están en sintonía en las 53 frecuencias y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y en YouTube y en Twitter. Somos @SenadoGovCo, siempre con el numeral Voces del Senado. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación, Lidio García Turbay, primer vicepresidente, Honorio Enríquez Pinedo, segundo vicepresidente, Alexander López Maya, el secretario general, Gregorio El Hash Pacheco, y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. Amables oyentes, les contamos que las instalaciones del Congreso de Colombia son una de las entidades que más personas recibe a diario. Por esta razón, y como medida para contribuir a la no propagación del contagio del virus, el presidente del Congreso de la República, Lidio García Turbay, por solicitud de varios congresistas, le pidió a la Secretaría General de la Corporación aplazar para el próximo lunes 13 de abril a las 3 de la tarde la sesión que estaba prevista para realizarse el 17 de marzo. Como presidente del Honorable Congreso de la República, acompañamos y acatamos la decisión del señor presidente, doctor Iván Duque Márquez, en la declaratoria de emergencia sanitaria por 60 días. Para esto hemos decidido varios puntos. Primero, aplazar la sesión prevista para el día martes 17 de marzo hasta el día lunes 13 de abril. Segundo, radicaré en el día de hoy un proyecto de reforma al reglamento interno del Congreso de la República, Ley Quinta de 1992, para su modernización en procedimientos y funcionamiento del Congreso en este tipo de contingencias y eventos inesperados. Tercero, propongo recuperar el tiempo perdido en el periodo de receso de mitad de año. Cuarto, el Congreso sigue trabajando en las demás funciones constitucionales distintas a las legislativas. Y último punto, las circunstancias de hoy nos obligan a actuar con sensatez y con decisiones responsables por el bienestar de todos nuestros conciudadanos. Muchas gracias. El presidente de la República, Iván Duque, decretó el estado de emergencia que, de acuerdo al artículo 215 de nuestra Constitución Política, se utiliza para cuando se presenten situaciones que perturben o amenacen el orden económico, social y ecológico en el país o que constituyen una grave calamidad pública. En este caso, ante la emergencia sanitaria actual, el presidente puede determinar un tiempo de duración de 30 días que sumados no sobrepasen los 90 días del año calendario, razón por la cual la medida iría hasta el 31 de mayo inicialmente. El senador Richard Aguilar habló al respecto. En nuestro país se puede declarar el estado de excepción en 3 circunstancias y una de ellas es precisamente lo que estamos enfrentando por estar viviendo una grave calamidad pública
y por sobrevenir hechos que están amenazando nuestro orden social y económico. Por eso, de una manera muy respetuosa, le he pedido al señor presidente que con la firma de todos los ministros declare el estado de excepción consagrado en nuestra Constitución en el artículo 215. Hablamos del estado de excepción por emergencia económica y social, que le van a dar facultades al señor presidente para expedir decretos con fuerza de ley y así mitigar los efectos negativos en nuestro orden social y económico. Por ejemplo, puede el señor presidente modificar o suspender el cobro de impuestos. El Congreso, por otro lado, no va a dejar de trabajar. Sus facultades normativas y de control no cesan. Por eso me uno a las voces de muchos compañeros, del presidente del Senado asimismo, para poder buscar las herramientas tecnológicas y virtuales para cumplir con nuestra labor. En casa se establecen normas, límites, las reglas del juego. En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes. En casa nos tratamos con respeto y tolerancia. Somos honestos y comprometidos. Servimos con gusto. Aquí en el Senado es igual. El Senado, la casa de todos. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. A lo largo del programa les daremos a conocer las 10 medidas que implementará el jefe de Estado. La primera es garantizar la provisión de recursos para el sistema de salud en esta situación que permita facilitar la adquisición de equipos médicos, capacidades de testeo en adultos mayores y de descentralización de los equipos médicos. La senadora Esperanza Andrade nos habla sobre las posibles medidas económicas que se deben tomar. Doctora Esperanza Andrade, sin duda uno de los temas más difíciles que tiene este gobierno es reglamentar, regular y apoyar al país con medidas económicas sustanciosas. Claro que sí. En tiempos extraordinarios se requieren medidas extraordinarias de mitigación al daño económico y social para aliviar la crisis y la emergencia sanitaria en que nos encontramos. Como senadora del Partido Conservador, además de respaldar las políticas que ha tomado el gobierno, me permito hacer estas propuestas específicas a la banca colombiana. Primero, que los bancos en Colombia dispongan ya que todas las empresas grandes, medianas y pequeñas ajusten sus condiciones de créditos actuales, se concedan periodos de gracia o prórrogas de los créditos vigentes, que los bancos creen líneas especiales a todo el sector productivo, que se conceda igualmente la reducción de tasas de interés para compras de bienes de primera necesidad y ampliar los plazos y cuantías para los avances en tarjetas de crédito, que se suspenda ya el pago de los créditos hipotecarios a aquellas personas que se han quedado sin empleo o que tienen un trabajo informal mientras dura la crisis. Igualmente, que se incrementen los topes diarios de pagos a transferencias en canales virtuales y en cajeros. Estas medidas deben adoptarse de manera inmediata. ¿Usted cree que el gobierno apenas ha anunciado algunas? Acate, porque parece ser el clamor del Congreso que vea al país con otros ojos en materia económica. Claro que sí. Además de la emergencia sanitaria y en salud que tenemos y todas las medidas que se han dispuesto para controlar el coronavirus, también necesitamos las medidas económicas para que la población colombiana, que en este momento está confinada en la casa y que no tiene ingresos, pueda, cuando se supere la crisis, salir a cumplir con sus obligaciones, pero durante esta etapa no lo va a poder hacer. En este mismo sentido se pronunció su colega e integrante de las comisiones económicas también del Partido Conservador, David Barguil. ¿Qué espera el Banco de la República para tomar la decisión de reducir la tasa de interés y de esta manera lograr que los créditos que se hagan en Colombia tengan una menor tasa? En estos momentos de crisis se requiere una mayor liquidez, un apalancamiento con menores tasas de interés para apoyar a los sectores que hoy están en una grave crisis, negocios cerrando, ciudadanos que están quedando sin empleo. Por eso hemos pedido de manera formal que se adelante la reunión convocada para el 27 de marzo
y se tome esta decisión con prontitud. Y al gobierno le hacemos un llamado a la Superintendencia Financiera para que se garantice que esta reducción que hará el Banco de la República sea trasladada a los créditos, a los usuarios, a los empresarios, a los ciudadanos, y que no se vaya a quedar la banca privada con esa reducción ganando dinero en medio de la crisis. Voces del Senado. La segunda medida es proveer recursos de liquidez a la red hospitalaria para que exista capacidad de respuesta mucho más eficaz, pues considera que es vital fortalecer los medios de atención a los ciudadanos de la misma forma en como otros países lo han hecho. El senador John Milton Rodríguez solicitó unidad para afrontar esta situación. Saludamos el pronunciamiento del señor presidente de la República este día 18 de marzo, en el sentido de declarar la emergencia social y económica, pues era una de nuestras propuestas que le hicimos al gobierno nacional y en ese sentido obviamente acompañamos esa decisión. Sin embargo, consideramos que se hace pertinente considerar la segunda parte de nuestra propuesta, de conseguir un consenso lo más que se pueda con los territorios, con los sectores, con los gremios, con el sector educativo, con el sector religioso, y llegar a decretar un día cero para empezar un aislamiento total en Colombia de al menos 14 días. El cierre total de fronteras es totalmente necesario. La infraestructura hospitalaria de Colombia no resiste y no soporta el poder afrontar el nivel y el grado de contagio que en este momento se da del COVID-19. Es por eso es que insistimos en este llamado del gobierno nacional para que considere y evalúe esta propuesta con toda profundidad y con toda firmeza. Estoy seguro que la sabiduría y el favor de Dios guiará al presidente de la República y a su equipo y a su gabinete a tomar decisiones certeras. Igualmente, no compartimos el hecho de que alcaldes y gobernadores, cada quien por su lado, estén tomando decisiones aisladas, independientes, pues genera completo descontento y confunde a la ciudadanía. Esto, en vez de ayudar, lo que hace es agravar la situación. Por favor, señor presidente de la República, nuestro llamado insistente: tome usted el único liderazgo y la única vocería a nivel del territorio nacional para afrontar esta dura crisis que está viviendo nuestro país. Acelerar la puesta en marcha del esquema de punto final y garantizar la inyección de liquidez para mantener en funcionamiento la red de medicinas, además poder saldar la deuda histórica, así dar prioridad que las tecnologías jueguen a favor de mitigar la pandemia por sus tiempos de acción. En Voces del Senado, el congresista Fabián Castillo. Los efectos en la economía de esta pandemia por la infección de coronavirus se van a ver reflejados en la actualidad y durante mucho tiempo. No solo en el sector del turismo y el entretenimiento, donde los más afectados son las aerolíneas, los hoteles, los restaurantes y los sitios de entretenimiento, los cuales hoy no tienen la afluencia necesaria para poder sostenerse, sino en todos los sectores de la economía nacional. Por eso le solicitamos al gobierno que se ponga de acuerdo con la banca para tomar algunas medidas importantes que necesitan hoy las empresas para que no se vean afectados los trabajadores, porque por los pocos ingresos entrarán en un plan de retiro de algunos de los empleados. Le pedimos que se hagan algunas excepciones tributarias en algunos sectores, en que se hagan préstamos blandos para poder mantener las nóminas y que haya un freno de los intereses en cuanto a los préstamos, ya sean para las empresas y también para todos los colombianos. Hoy tenemos que hacer esfuerzos conjuntos para poder mantener la economía de nuestro país y poder pasar esta crisis que es tan severa. Y llamo la atención en un sector en especial que hoy son los más expuestos en cuanto a riesgos de la atención de los pacientes de esta crisis, que son los gremios de clínicas y hospitales y en general todo el sector médico y paramédico, que son los que prestan la atención. Desde hace mucho tiempo, nuestro sistema de salud está en una crisis económica en donde los más afectados son los prestadores, en donde los más afectados son los médicos, enfermeras y odontólogos que han venido en una precarización laboral y disminuyendo la capacidad de ingresos que tienen ellos. Hoy salen a hacer su trabajo
corriendo un riesgo importante y haciéndolo con toda la ética y la calidad a la cual se necesita para poder pasar esta crisis tan importante, y por eso le pedimos al gobierno que sea revisada la forma y las tarifas en los cuales se les paga a médicos, enfermeras, odontólogos, bacteriólogos y en general a todos los del sector salud, y que se revise el modelo de contratación, el cual desde hace mucho tiempo los médicos y paramédicos han estado exigiendo que se revise. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. El agua es vida. Cuida el agua. Cuida la vida. Senado de la República. Estamos comprometidos. Dar un giro adicional a 2.600.000 hogares y cerca de 10 millones de colombianos durante la vigencia de esta emergencia para el programa Familias en Acción, así como un giro adicional también para Jóvenes en Acción y adultos mayores, esto teniendo en cuenta las limitaciones en temas de movilidad y en el desarrollo de sus funciones. Seguir continuando y ser precavidos, solicitó la senadora Paloma Valencia. A contribuir significa disminuir al máximo nuestro contacto físico con otras personas, pero aumentar en la medida de lo posible nuestra vinculación a la sociedad para mantener funcionando nuestra economía a través de las reuniones virtuales, a través de seguir trabajando y no parar nuestras actividades, pero buscando por supuesto evitar el contacto humano. Yo creo que esa es la mejor manera como podemos contribuir a que las cosas sigan adelante. Creo que tenemos que estar sobre todo muy precavidos con una combinación de precaución y calma, porque los principales afectados pueden ser los adultos mayores y todos tenemos uno cerca en nuestra casa, entonces cuidémonos a nosotros mismos, a nuestros niños, para defender a los adultos mayores. También tenemos que hacer un llamado a todas nuestras autoridades para que estén en coordinación, a que este no es un momento de sacar asuntos políticos y de enfrentarnos y de tratar de criticar las decisiones de unos y otros. Hay unos gobernantes y debemos acompañarlos y ayudarles a que sean exitosos. Por supuesto, son bienvenidas las sugerencias y son bienvenidos los comentarios para que vayamos mejorando, pero sobre todo este es un momento de que todos los colombianos podemos deponer nuestras diferencias ideológicas para trabajar con lo que nos une, que es esta Colombia que queremos, son todos los colombianos de cuya vida depende que actuemos bien y sobre todo darle respaldo a nuestros gobernantes. Hay temas que por supuesto se pueden corregir. Veo con preocupación, por ejemplo, en Transmilenio en Bogotá todavía las medidas no son las que esperaríamos. No hay personas tomando la temperatura de quienes suben al sistema. Creo que es prioritario tenerlo, al igual que alcoholes, para que la gente que se baja, se sube a los buses, se los ponga. Abrir las ventanas de todo el transporte público para evitar que el aire recircule y haya posibilidad de mayores contagios. Tenemos que avanzar en esas medidas, ojalá lo más pronto posible. Muchas personas se preguntan por qué no se están tomando medidas más drásticas, por qué no se suspenden los transportes intermunicipales, por qué no se cierra la frontera aérea. Pero a veces tenemos que entender qué es lo que está en juego también. No es solamente la propagación del virus, sino una recesión económica de gigantescas proporciones. Si empezamos a simplemente apagar toda nuestra economía, lo que va a suceder es que los colombianos que trabajan, los colombianos que tienen empresas, los colombianos que viven incluso del rebusque van a empezar a sufrir las consecuencias como ya las están empezando a sufrir. La crisis económica que se avecina es sumamente grave, queridos amigos, y tenemos que pensar cómo logramos mitigar los efectos de salud, aplanar la curva del coronavirus para que el sistema de salud no el sistema de salud nos aguante, pero sobre todo cómo logramos un equilibrio para que nuestra economía no se apague. Por eso al principio decía que el secreto está en no interacciones físicas, pero sí todas las interacciones digitales y humanas posibles, porque tenemos que buscar mecanismos para que la economía no se nos vaya a colapsar. Se estableció la reconexión del servicio de agua gratis con el objetivo de favorecer a 1 millón de beneficiarios quienes actualmente están sufriendo por no tener acceso a uno de los servicios más indispensables que tenemos para sobrevivir. Acelerar el esquema de devolución de IVA a las familias más vulnerables y brindarle un alivio financiero a pequeñas y medianas empresas o a personas fueron otras de las medidas tomadas por el presidente Iván Duque, el senador
Carlos Fernando Motoa, solicitó que se apruebe sesión de la Comisión Séptima. El Congreso de la República le corresponde control político y le corresponde examinar las políticas que establece el Gobierno Nacional, particularmente la Comisión Séptima por consagrarse expresamente en la Ley Tercera y la Ley Quinta del año 92, le entrega competencias en materia de salud. Si bien es cierto, el Congreso tiene las sesiones ordinarias suspendidas por decisión del presidente del Senado, que es el mismo presidente del Congreso, eso no limita para que esta comisión, que le integran 14 senadores de la República, puedan sesionar así sea de manera informal para examinar las decisiones que ha venido tomando el Gobierno Nacional a propósito de la pandemia del COVID-19. Hemos visto cómo algunas decisiones del gobierno son aplaudidas por unos sectores, rechazadas por otros, han generado en otro caso zozobra, incertidumbre. Las decisiones de cerrar los planteles educativos creo que no fue una decisión oportuna, considero que fue tardía. Ahora se ha solicitado por parte de la comunidad y lo ha hecho representantes de diferentes bancadas el cierre de los terminales aéreos. Ya es un tema que no se hizo en la oportunidad que se requería, ya considero que tampoco es lo oportuno en este momento. Acaba de ocurrir una crisis institucional, unos gobernadores, unos alcaldes estableciendo unas medidas de prevención, de aislamiento, toques de queda. El Gobierno Nacional, por supuesto, le compete el orden público por constitución en el país, pero falta una coordinación, falta una complementariedad con las autoridades locales y departamentales, y esto al final genera una zozobra, incertidumbre grande en el ciudadano, en el colombiano. Tenemos que conocer de primera mano el Congreso cuál es la estrategia del gobierno en el mediano y en el largo plazo en este tema del coronavirus, cuáles son las acciones inmediatas, el plan de choque que deben tener, y por ello se ha propuesto esta sesión al presidente de la Comisión Séptima para que sea convocada por intermedio de él a los integrantes de la misma. Señor presidente, buenas tardes, honorables senadores. En el Senado trabajo, río, hablo, celebro, me equivoco, decido. Igual que en casa, pido excusas, sueño, escucho, abrazo, discuto, propongo, actúo. Como en casa, hay valores, normas, límites, compromisos y resultados. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. También el presidente Duque fue claro en implementar un plan de acción que eliminará el IVA para las importaciones de productos y artículos de tecnologías y equipos de salud, y se prestará especial cuidado al abastecimiento de las ciudades de municipios del país, para que ninguno de ellos se quede sin suministros de alimentos y médicos que preserven el cuidado de sus habitantes. También el senador Juan Diego Gómez se pronunció al respecto. El presidente de la República ha expedido el decreto 418 de 2020 el día de hoy, donde aclara y retoma las competencias que como director del orden público nacional tiene el fuero presidencial, aclarando y advirtiendo que hay decisiones acertadas que hay que celebrar, como las que ha tomado Claudia López en la ciudad de Bogotá, pero advirtiendo también que no es el momento de críticas ni es el momento de dividir el país. Hay que esperar con tranquilidad, insistir en que se refuercen las medidas en los aeropuertos, que se decrete el toque de queda por parte del gobierno nacional y que se restrinja la movilidad de ciudadanos residentes o ciudadanos colombianos al ingresar al país. Obligar a que esa cuarentena sea en sitios vigilados, establecidos por el gobierno nacional, en albergues provisionales o en hoteles destinados para ellos y monitoreados por las autoridades. Esto no es un juego, es el momento de actuar con solidaridad, de apoyar al presidente de la República y de que entre todos cuidemos las vidas de los colombianos. Voces del Senado. Amables oyentes, no olvidemos acatar las medidas de las autoridades. Recuerden que con el lavado de manos y la desinfección, todos unidos podemos vencer. Para finalizar la misión del día de hoy, el senador Roy Barreras. Ante una pandemia de esta naturaleza se necesitan decisiones claras y firmes. De nada sirven los debates ni las dudas inútiles. Todos unidos debemos ir en la misma dirección y esa dirección es la del aislamiento obligatorio
ya, garantizando la cadena de suministros de alimentos y de servicios básicos. Eso está inventado, pero no puede perderse más tiempo, no puede perderse una semana y mucho menos 2 semanas. Las decisiones de garantizar la cadena de suministros, su transporte, los servicios públicos, son decisiones que deben tomarse de manera eficiente ya. En Europa las tomaron tarde. Colombia no puede esperar superar la cota de 300 casos oficialmente confirmados. Si eso ocurre, luego será imposible detener la expansión de la epidemia y el colapso hospitalario. Deben tomarse decisiones que están sobre la mesa. Ninguna de ellas se toma todavía. Alcaldes y gobernadores hacen bien en decretar el confinamiento, ojalá coordinado con el gobierno nacional. Pero si el gobierno aún sigue dudando y sigue perdiendo tiempo, todos deben asumir el aislamiento. Cada gobernador bien puede garantizar con los alcaldes las cadenas de suministro básicas necesarias. Todos los textileros y fabricantes de Colombia deberían estar convocados para fabricar material médico quirúrgico, tapabocas, batas desechables, guantes. Es economía de guerra. Todas las licoreras deben ser dedicadas a producir alcohol antiséptico. Todos los call centers del país deben dedicarse a una sola cosa, coordinados por el Ministerio de Salud y por las Secretarías de Salud departamentales, contestar las dudas y las preguntas de miles de personas confinadas, con síntomas o sin síntomas, para evitar el colapso hospitalario. El gobierno tiene que decidir ya la adecuación de hoteles y de otros espacios para poder atender allí a los eventualmente miles de pacientes con síntomas que no sean graves, que no requieran ventilación asistida, para que no colapsen los servicios hospitalarios. Adecuar esos sitios toma unas semanas si se decide hacerlo ya. Fabricar el material médico quirúrgico toma muchos días si se decide hacerlo ya. Apoyar el Instituto Nacional de Salud y los centros de investigación en Colombia para que fabriquen el test PCR que se puede hacer en Colombia también toma tiempo, pero hay que decidirlo ya. Garantizar el estímulo a los servicios domiciliarios de atención es fundamental. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGodCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Recuerden, si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co o a nuestras redes sociales Senado Colombia en Facebook y en Twitter somos @SenadoGovCo, siempre con el numeral Voces del Senado, para que su inquietud haga parte de nuestro próximo programa y tengamos respuesta de uno de los senadores. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico Gloria Moncayo, Alexander Ariza y quien les habla Hernando León Vanegas, la producción de Carlos Segura Romero. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado.